Televidentes del Caribe colombiano, muy buenas tardes. Hoy estamos en Desde el Punto Penal Más, en este especial para hablar de fútbol, lo que más nos apasiona. Y no vamos a hablar de fútbol con cualquiera, vamos a hablar de fútbol con un gran personaje, un referente en la dirección técnica en el fútbol de nuestro país y a nivel internacional. Experiencia con selecciones, mundialistas, con grandes retos, ha estado dirigiendo en muchos países y tiene un nuevo reto ahora en la Divisional B del fútbol colombiano. Es el profesor Jorge Luis Pinto. Antes vamos a saludarlo, vamos a presentar a los compañeros Rodolfo Herrera, Hugo Luis Uruchurto, el profesor Roberto Peñalosa y al profesor Jorge Luis Pinto en la ciudad de Santa Marta. Le damos la bienvenida a esta hora. Profesor Pinto, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, profe? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, compartir, Raúl, hace mucho tiempo con Roberto, por supuesto, y Rodolfo, ¿no? ¿Y quién es el otro que está? Hugo Luis Uruchurto. Ahorita lo saludé a usted. Ay, no, Churto, ¿cómo está? Que como usted estaba en esos corre-corres allá del iPad para, Y la alarma. y de la alarma que lo perseguía. Profe, me encanta saludarlo. Igual, un gusto y un saludo a la afición de todos aquí, los Samarios, Magdalena y toda la costa caribe. No, de verdad, profesor Jorge Luis Pinto, que es un placer, sobre todo, hablar con una persona como usted que tiene toda la experiencia del mundo para hablar de fútbol y, por supuesto, hablar de este gran reto que tiene usted, que tiene la directiva de la Unión Magdalena, de que la Unión vuelva a la primera división. Saludamos a Rodolfo. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Gracias, Mono. Un gusto estar acá. De verdad que es un privilegio tener a un interlocutor como el profesor Jorge Luis Pinto, que es digamos que es una enciclopedia viva del fútbol, no solamente el fútbol colombiano, sino el fútbol internacional, y que ha dejado plasmado inclusive en letras, porque ha aplicado aquello de que los propósitos del ser humano, tener un hijo, escribir un libro, sembrar un árbol, en ese aspecto creo que está completo. Vamos a interactuar de forma muy interesante porque no solamente se circunscribe este especial a lo que es el presente y lo que se avisora de la Unión Magdalena para la próxima campaña, inclusive catapultado ya y visionado, porque por ahí estaba nuevamente viendo la entrevista que le concedió a Daniel Montes, el colega de Santa Marta, sino también hablar del fútbol, de la selección Colombia, del fútbol internacional, porque es que esta oportunidad se presenta muy poco para tener el tiempo, tener la posibilidad relajada de hablar con el profesor Pinto. Así pues, profesor Pinto, que de mi parte un gusto saludarlo y de verdad que esperando que esta presencia suya nos deje enriquecimiento, porque las charlas con ustedes son así enriquecedoras, ¿no? En el aspecto de la parte futbolística, de la parte humana que también ha tenido usted mucho trasegar en el fútbol colombiano internacional. Así que de mi parte, mucho gusto, profesor. Muy bien. Rodolfo, un gusto y muy amable. Es un reto duro, de los más duros de mi vida, pero lo vamos a cumplir, vamos a lucharlo, estamos trabajando duro. El grupo ha venido evolucionando mucho en muchos conceptos y Dios quiera que podamos lograr esta lucha dura que tenemos pasando a la primera división. Hugo Luis, escucha al profesor. Bueno, muchas gracias, Raúl. Lo voy a saludar al profesor Pinto con mucho aprecio aquí desde Barranquilla, la sede de este programa que tenemos muy caliente que se llama Desde el Punto Penal Más. Y hay a propósito de las cosas históricas de usted, profesor Pinto, nos queda siempre pues la espinita de aquel Unión Magdalena que dirigía usted en la A y que el Junior tenía al zurdo López de técnico, que fue cuando se paró el fútbol, acuérdese de esa época, y donde se pensaba 89. que podría estar por la muerte de Ortega, del Año 89. Año 89, donde todavía recordamos eso y que nos queda una espinita a todos, profesor Pinto, y yo quería recordarlo con usted, porque se pensaba en una final costeña. Dos equipos que estaban jugando muy bien, que era el Junior, que dirigía Zurdo López, y el Unión Magdalena de usted, profesor Pinto. Acuérdese de esa época, háblenos un poquito de aquello. Un año histórico, un gusto saludarte. Un año histórico, ¿no? Donde yo rogué que se terminara el campeonato a puerta cerrada, porque íbamos muy bien, teníamos un gran equipo, un extraordinario equipo, que ya había demostrado a lo largo del año el buen fútbol, ¿no? Y como usted lo ha dicho, estábamos casi los dos clasificados, porque América Nacional entraba uno de los dos, creo que no entraban los dos, y el otro creo que era Santa Fe o Millonarios. En fin, pero bueno, era una final hermosa, ¿no? Desgraciadamente, lo sucedido con el árbitro y todas las cosas no permitió finalizar el torneo. Oiga, profesor Jorge Luis Pinto, le va a saludar
Alguien que usted lo conoce como la palma de la mano, porque lo tuvo como jugador. Ahora es técnico, ahora es colega suyo, el profesor Roberto Peñalosa. Bienvenido, profe. Ese es mi papá Jorge Luis Pinto, mi maestro, la verdad. Yo vivo muy agradecido con el profesor Pinto por todos los años que vivimos cosas muy buenas, profe, la verdad. Muchísimas gracias por recibir la invitación. Y bueno, estamos acá ahora acompañando a estos tres personajes que son unos monstruos en el periodismo y nosotros acá, profe, siguiendo con el tema de intentar analizar lo que es el juego. Y usted sabe cómo es esto, profe, y bueno, la verdad, mis agradecimientos con usted. Usted sabe lo mucho que lo quiero y las cosas buenas que pasamos en Cúcuta, en Junior. Y bueno, algún día nos volveremos a encontrar, como usted me dice a mí siempre. Así que, profe, muchas gracias. Y bueno, ahorita le preguntamos algunas cosas que tengo acá en mi mente con relación al táctico para aprovechar lo que esto está acá, profe. Roberto, un gusto y un abrazote grande, igual mi aprecio. Bueno, ojalá que la vida dé vueltas y por ahí nos encontremos nuevamente viviendo este fútbol que nos apasiona y por supuesto todos los días aprendiendo el uno del uno y el otro del otro y en fin, compartiendo todos estos conceptos y siguiendo esta línea que hemos tenido a través de la vida profesional. Oiga, profesor Jorge Luis Pinto, la mayoría de las personas, periodistas, hinchas, gente del fútbol, siempre se preguntó y se sigue preguntando, ¿y por qué el profesor Jorge Luis Pinto dirigiendo en la B? O sea, la mayoría de la gente se sorprendió. Profesor Pinto en la B, un mundialista, un reconocido técnico a nivel internacional, campeón por allá, campeón por acá. ¿Y por qué dirige en la B? Esa es la pregunta que todo el mundo se sigue haciendo, profesor Pinto. Bueno, Raúl, tú bien la conoces, ¿no? Es un compromiso de amistad y cariño y aprecio con Eduardo Dávila y un sentimiento por la camiseta. Son momentos hermosos, ¿no? He vivido con el Unión muchos años, ¿no? Tú sabes que hace 42 años empecé aquí en el Unión Magdalena, Raúl, tú lo sabes perfectamente. Y le adquirimos cariño, aprecio a la gente, a la institución y por supuesto a un gran amigo como es Eduardo. Bueno, un compromiso moral, un compromiso de amistad. El cariño. Las lágrimas del profesor Pinto lo dicen todo. Claro, o sea, está ahí por el sentimiento de la unión, porque un técnico de tanta importancia a nivel internacional es por eso, lo que está hoy mostrando en pantalla el profesor Pinto, ese amor por este equipo Unión Magdalena lo lleva a eso. Claro, y profesor Pinto, la verdad, como dice Hugo, respetando mucho esa sensibilidad que la despierta, y que yo recuerde, ¿no? O sea, en este recorrido que hemos hecho en el periodismo, muy pocas veces hemos observado, hemos encontrado, digamos, ese compromiso sensible, porque evidentemente es así, de una persona con una institución. El hecho es que ese compromiso sensible, profesor Pinto, ¿qué marca? O sea, ¿cuál es la meta que usted se ha propuesto? ¿Qué encontró usted en el paisaje? ¿Qué ha podido mejorar? ¿Y cuál es su sueño? Porque seguramente con ese compromiso casi que espiritual, ¿qué se pueda visualizar en cuanto a una meta, un propósito, una idea, el sueño que ha usted concebido con esta llegada, con este regreso a la Unión Magdalena? Es un reto hermoso, lindo. Es un compromiso sentimental y personal, profesional. He dirigido en todas las categorías, he dirigido equipos chicos, he dirigido equipos grandes, he dirigido selecciones grandes como Colombia, he dirigido selecciones como Costa Rica, como Honduras. He estado en un poco de equipos donde he podido ganar. Y es un reto que me encanta porque es un equipo que lo conozco como mi mano, que me conocen a mí, que se puede trabajar tranquilamente, duro, pero igual se puede trabajar tranquilamente. Y bueno, lo hacemos con inmenso sentimiento y con gusto y pasión, ¿no? Porque me parece que por encima de cualquier otra cosa es un sentimiento y un querer que este equipo suba como sea. Profe, este Unión Magdalena que usted lo tiene en tan buena posición, aquí hablamos el otro día con Raúl, es que la gente se ilusiona, hay una ilusión de ver a la Unión Magdalena arriba, hay una ilusión y esta Unión
lleva ese perfil, ¿no? Siendo líder en la B, va encaminado, pero llegan las finales y a veces el Unión se ha espichado en la final, se espicha el equipo, no logra los objetivos. Y entonces pues la gente está con esa angustia. Ahora con su presencia, pues todos los caminos apuntan a que el Unión nuevamente pueda ascender en el fútbol profesional colombiano. Pero hay cosas del equipo que usted en medio de este trasegar del torneo cree que se pueden ajustar. Hay cosas que usted ve que, por ejemplo, yo a veces veo que el portero entrega algunas ventajas, he visto algunas cosas sobre el arquero, y no sé si hay otras cosas, como decía Rodolfo, usted va a ir apretando para tener esta Unión con ese voltaje, ese mismo voltaje que tiene ahora para la final. Totalmente, totalmente. Estamos evolucionando y estamos proyectando. Y lo que le dije a los jugadores, este es un equipo que tiene que ser protagonista de este torneo, porque es uno de los grandes de este torneo, y siempre tienen que buscar el primer lugar, el primer puesto, y por supuesto la clasificación, y eso es nuestro reto, ¿no? Estamos comprometidos, lo estamos indicando con el grupo, hemos evolucionado tácticamente, hemos evolucionado muchos aspectos, hemos querido que el equipo cambie, que juegue como un equipo grande en esta categoría, porque el Unión y por ahí dos más que están cerca son los equipos grandes de esta competencia. Entonces el Unión tiene que ser protagonista, mostrando categoría, mostrando fútbol, mostrando todos los aspectos necesarios de poder competir a un gran nivel. Profe, lo he escuchado en las ruedas de prensa y yo sé que muchos periodistas en Santa Marta le han preguntado y bueno, conociéndolo como lo conozco, sé qué es lo que anda buscando, pero sí nos gustaría que usted de pronto nos guiara. Cuando estábamos en Cúcuta, usted de local jugaba 4-3-1-2 y de visitante jugábamos 4-4-1-1 o 4-4-2. Y acá sí, veo que también acá de local está jugando un 4-2-3-1 y de visitante utiliza la línea de 5. Y sé que a veces cuando las cosas no se dan hay gente que empieza a molestar, pero también se han dado resultados y he visto en algunos partidos donde Unión tiene más la posesión, donde tiene más remates al arco, aún jugando con línea de 5. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? ¿Tiene que ver el torneo en el que está jugando o solamente es porque la línea de 5 lo tienen convencido como lo hizo en el Mundial? Robert, mire, he hecho la línea de 5, tú bien sabes que la hice con Costa Rica y felizmente tuvimos éxito y desde ese entonces, desde Táchira la vengo haciendo, alternando, ¿no? Depende de la evolución y depende de partidos y depende de circunstancias. Local estamos haciendo otro posicionamiento táctico que identifica un poquito de hombres más adelantados, pero igual, las propuestas básicas de juego, de ser protagonista, de ser un equipo que presione adelantado, de ser un equipo que juegue bien con la pelota, de ser un equipo que zonalmente se maneje de las mejores formas con los bloques y todo eso, sí. Y un trato de pelota excepcional porque es lo que más he querido, que el Unión Magdalena juegue bien con la pelota. Y en eso estamos. A veces alternamos, ¿no? En Neiva cambiamos el esquema en el segundo tiempo y nos dio resultado. Yo quiero un equipo seguro y le tengo mucha fe a ese esquema, ¿no? Y tengo que decirlo que los dos últimos campeones del fútbol colombiano relativamente hacen más o menos lo que queremos hacer nosotros. Y por supuesto el éxito que tuvimos con Costa Rica en el Mundial y con Honduras en los Olímpicos, me parece que se fundamentó en esa estructura táctica que he venido desarrollando. Profe, yo ahí como usted línea de 5 de líbero me voy a dar un banquete ahí sacando la pelota limpia. Yo lo voy a apretar, profe. Claro, pregúntele al profe quién era el que mejor sacaba la pelota. Le decía cuando me colocaba de suplente alguna cosa, le decía a la gente de Cúcuta, ¿ustedes por qué se dejan sacar la pelota fácil de Peñalosa? Claro. Muy bien. El profe siempre ha sido la verdad. ¿Te acuerdas una vez nos encontramos hace muchísimos años en el aeropuerto? Y usted me dijo, en el Mundial voy a hacer un sistema que voy a revolucionar. Y hizo la línea de 5 con Costa Rica y le fue muy bien. Y después escuché otros entrenadores diciendo que no, que estaban viendo la línea de 5 y ya el profe lo había hecho hace como 3 o 4 años anteriormente. Cierto, Robert, sí, fue un proceso de evolución hace 12 años más. Le tengo un premio a Raúl que friega tanto desde hace mucho tiempo y tú lo he dicho. Sí. Que antes del 11 de 2011 encuentran un equipo que haya hecho este esquema, el 5-4-1 con desdobles de volantes punteros como 10 y delanteros y el ataque constante, los marcadores de punta me dicen, les doy un premio, ¿no? Eso sí, con orgullo lo digo, ¿no? Les doy un premio porque quiero verlo, ¿no? Me parece que hace 12, 13, 14 años lo vengo haciendo. Acuérdense que hoy el Leverkusen, que no le gana a nadie en Europa, hace ese esquema, ¿no?
Entonces yo creo que son cosas que han resultado en un equipo donde se estructura bien sin abandonar el concepto de fútbol, ¿no? Oiga, profe, por supuesto que el Real Cartagena quiere ascender, Quindío quiere ascender, el Cúcuta Deportivo, que creo que se va a colar, también quieren ascender. Todos los que están ahí quieren regresar a la primera división. Pero en el caso específico de la Unión Magdalena, puntos fuertes o puntos débiles y opciones. ¿Cuáles son las opciones y las posibilidades para la gente que le hace un seguimiento a la Unión, concretamente dentro del sistema de campeonato, si se gana este torneo, cómo es la final? ¿Nos podría hacer una radiografía de las opciones para regresar a primera división, profesor Pinto? Por supuesto, Raúl. Lo primero que queríamos era lograr acercarnos al Huila, que está de primero. Primero ser primeros en este torneo para poder rematar el torneo acá de locales y tener algunas ventajas de esas que se dicen. Lo segundo, acercarnos de la manera que sea a ser protagonistas de la reclasificación. Ese es nuestro objetivo único, 1A ahorita. Llegarnos, acercarnos a Huila como sea, porque necesitamos pelear el primer puesto de la reclasificación para tener opciones, ¿no? El que tiene reclasificación tiene la opción de los cuadrangulares y la opción de la reclasificación. Entonces, esa propuesta la tenemos en la mente nosotros. Profe, usted que tuvo un paso por Junior, por allá arrancando el milenio, 2003-2004. Tuvo dos pasos. Dos pasos, pero tuvo ese, y yo me acuerdo tanto de ese gol de Richard Steele allá, un pelado que era de por acá, de la costa, y le quitó la posibilidad a ese equipo de ser finalista, de un equipo que tenía toda la condición. Y después, bueno, se presentó aquella ida suya a Costa Rica, dejó prácticamente todo ensamblado para que Cheche Hernández sacara ese equipo campeón. Pero hubo un episodio que marcó en ese momento y fue un tema de prensa, ¿no? Que se manejó, que se dijo que John Biafara y Giovanni Hernández habían ido a hablar con un directivo por el tema de los trabajos, el doble turno y tal. Le quería, dando un poquito ese rodeo para aterrizar en Unión Magdalena, porque para que los jugadores tengan protagonismo, el equipo tenga protagonismo, tiene que ser un equipo cumplidor de sus menesteres, que los roles se cumplan a la mayor cabalidad posible. Para eso hace falta un soporte físico, una preparación idónea, una preparación ideal. ¿Cómo le ha ido usted en ese aspecto en Unión? Porque, caramba, hemos escuchado también hablar inclusive del doble turno, pero en medio de este ambiente en el cual muchos jugadores le rehuyen a ese tema, especialmente en la costa por la temperatura, ¿qué tal ha ido con eso y qué tan sustancial es para buscar ese propósito de ser un equipo potente, protagonista, que en cada plaza que vaya, como le pasó en un partido contra Tigres en Bogotá, que fue Unión a proponer, fue a buscar el partido? En ese aspecto, el soporte de ese equipo de la Unión Magdalena, ¿cómo lo podemos calificar o cómo lo podemos describir? Me gusta que me hagas la pregunta porque voy a dar claridad a dos aspectos. El de Giovanni Hernández y Biafara. Cuando fue a Charo o don Antonio, me llamaron para venir al Junior, yo les dije, yo voy, pero estos dos jugadores no los quiero propiamente. Biafara no lo quiero, porque lo conocía. Y Giovanni me dijo, Onfat tiene contrato por 2 años, ¿qué hacemos, profe? Le dije, no, si él me trabaja bien, se queda. Y le digo, Giovanni trabajó de la misma maravilla, acuérdense bien el torneo que hizo. Y es mi amigo hoy siempre, y trabajó de la mejor manera que no había visto trabajar. Entonces Biafara sí le dije, Onfat, yo no quiero a Biafara en el equipo, para que lo sepa todo el mundo y no hayan confusiones. Lo segundo, el entrenamiento de la doble jornada. El entrenamiento de la doble jornada es hacer un entrenamiento más eficiente y productivo para el jugador. No es que se entrene volúmenes y que intensidades, sino, no, al contrario. Hoy el entrenamiento físico está integrado a la parte táctica. A mí, por ejemplo, hoy me dicen que vaya al club que hay al pie de la sede de Barranquilla allá, y yo hoy no acabé con eso. Hoy el fútbol está dirigido a un entrenamiento totalmente con la pelota, desde el calentamiento. La subida a Monserrate se acabó, la ida a la playa allá a Santa no sé qué, ahí o el del Rodadero se acabó. No existe más. Existe el trabajo técnico, táctico desde el primer día y desde el primer minuto. Y es hacer más productivo el método de entrenamiento y la adquisición para los jugadores cuando se trabaja mañana y tarde, por los mismos climas. Porque es que en clima entrenar 2 horas, 2 horas y media aquí no es fácil. Entonces se regulan esas cargas y se hacen trabajos a veces a mañana y tarde y depende el momento de competencia, ¿no? Profe, quería preguntarles con relación a lo que hemos notado algunas cosas en el fútbol estos últimos años,
y usted que tiene tanta experiencia en esto, queríamos saber su visión. Hoy en día el futbolista se vuelve cada día más protagonista con el directivo. Hoy los futbolistas se reúnen aparte, hoy los futbolistas se dice que hay que respetar los históricos, hoy los futbolistas son los que dicen que manejan camerinos. Entonces, este tipo de cosas ha ido creciendo y popularizándose a nivel del fútbol de ahora. Hoy en día los jugadores de fútbol paran más en el suelo que jugando. Entonces, hoy el futbolista se queja de todo. Una falta y el futbolista quiere que le saquen una tarjeta al otro y se pega una revolcada en el campo, haciendo que el partido se demore casi un minuto y medio. Este tipo de cosas, ¿cómo las ve usted que tiene tantos años en el fútbol, que ha visto todas estas cosas? ¿Cuáles serían los correctivos para esto, profe? Porque esto va avanzando y cada día es más, son estas noticias que del fútbol mismo, profe. Comparto todas esas apreciaciones. La primera, la del vestuario. Sí, se volvió muy difícil por el celular, porque hoy el jugador de fútbol está más preocupado por el celular que por otras cosas, por el entrenamiento. Tú empiezas un entrenamiento y tienes el celular en la mano, termina el entrenamiento y salen corriendo a ver el celular. No, eso hay que cambiarlo. El jugador tiene que volver a ese profesionalismo que de alguna manera existió siempre, ¿no? Dedicarse un poquito más al fútbol, que ese ambiente extraordinario que ellos manejan con los medios y sobre todo no con los medios, no con las redes y todas esas cosas. Me parece que eso hemos luchado y venimos luchando. Lo otro, lo del fútbol sucio en el Unión Magdalena, y pregúnteselo a cualquier jugador, y a Roberto Peñalosa se lo puede preguntar, si a mí me gusta que hagan esos espectáculos. Los prohíbo y los elimino de mi plan de entrenamiento, plan táctico, lo que sea. No quiero pausas indebidas, no quiero el balón tirado para el carajo, no quiero tirarse al piso. Yo no hago eso, y si quiere llame a algún jugador de la Unión Magdalena y le pregunta si eso es cierto. Yo quiero fútbol bien jugado, fútbol bien manejado, fútbol bien propuesto, fútbol con la pelota. Entonces, son mentalidades y filosofías de algunos entrenadores, ¿no? Yo he tenido algunos inconvenientes con algunos entrenadores porque nos saludamos y les digo, oiga muchachos, pero estamos acabando el fútbol, ahora nos la pasamos más en el piso que cualquier otra cosa. No, mis equipos, como siempre lo han hecho, y hoy más que nunca en la Unión Magdalena, quiero que juegue siempre al fútbol. Profe, sí, claro que sí. Usted sabe que lo conocemos y sabemos que eso es así. Y le digo algo, o sea, yo aquí delante de ustedes y todo, yo ahora que tuve la posibilidad de estar de entrenador en el Barranquilla, muchos de los trabajos que hacíamos con el profesor, obviamente a veces uno le coloca su tip también o su cosita, pero muchísimas cosas de las que hacíamos, profe, me quedaron en mente y las puse muy en práctica con el Barranquilla durante 6 años. Y ahora hablando del Barranquilla, vi el partido que jugaron contra el Barranquilla aquí en Barranquilla, ganaron 1-0 creo. Cierto. Partido duro. El Barranquilla es un equipo que siempre ha jugado bien, siempre propone, pero bueno, de todas formas el Unión, un equipo más maduro, y al final consiguió el triunfo. Usted sabe que han pasado jugadores como Luis Díaz, Guliardita, en fin, en el Barranquilla. Entonces me gustaría también saber, profe, qué vio del Barranquilla, el tema de Luis Díaz, no sé, también empezar a engranar un poco con relación al tema de la Selección Colombia para que sigamos hablando de fútbol, profe. No, lo de Lucho es una figura del fútbol internacional. Es un jugador que combina lo que no existe en Europa, la velocidad con la habilidad técnica, que no se encuentra fácilmente eso, y está sacando provecho, ¿no? Y es una muestra y un ejemplo para el fútbol de aquí de la costa. Entonces, me parece que el jugador de aquí tiene que sentir eso, ¿no? Que se prepara para jugar con la pelota bien y en una dinámica de juego que exige el fútbol hoy, ¿no? Porque hoy hay que decirlo, antes se le decía a Peñalosa, usted me oyó siempre, que el central la recupere y la tire. No, hoy el central tiene que jugar al fútbol bastante bien, como los volantes 5 y como los 8 y como los 10. Entonces yo creo que se está compartiendo el fútbol, diría yo la palabra que más amo yo en el fútbol, que es el fútbol equilibrado, donde todos sepan jugar, donde todos sepan correr y marcar, pero todos tengan en la mente que en el fútbol hay que atacar siempre. Profe, perdón, Mono, profe, usted se daría un banquete entrenando a Luis Díaz, porque Luis Díaz, ese muchacho no le fía al entrenamiento. Ese muchacho se quedaba, nunca se quejaba de un entrenamiento, al contrario, siempre pedía más entrenamiento. Yo creo que hasta con usted hubiese podido alcanzar un poquito más de su evolución, porque Luis Díaz es un muchacho que se entrena, pero demasiado bien. Y ahí está el resultado. Está el ejemplo. Ahí está el resultado, profe. Ahí está el resultado, claro Raúl y Rodolfo y Roberto. Ahí está el resultado. Sí. Es que el jugador que entrena bien, hoy juega bien porque juega. Y en eso es lo que estoy preocupado, de que el jugador cree que entrenando un ratico va a producir y no. Hoy la velocidad de juego, la dinámica de juego exige mejor preparación de los jugadores.
Oiga, profesor Jorge Luis Pinto, le voy a hacer una pregunta, es la siguiente. ¿Usted firmó contrato con el Unión o simplemente palabra ante Eduardo Dávila? ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque en los últimos días el rumor de que Jorge Luis Pinto ha sido tentado, la posibilidad de que fuera a tomar la selección chilena, y mucha gente, seguidora de la Unión Magdalena, se puso triste. ¿Cómo se va a ir el profesor Pinto? No. Ahora es que lo necesitamos en este momento culminante de la posibilidad de la Unión de regresar a Primera División. ¿Usted tiene contrato o una palabra de varón ante Eduardo Dávila para continuar con el Unión? Eso me reía porque que ya me presentaron el contrato, Raúl, y les dije, pero si yo nunca he firmado contrato con el Unión, 10 años, como 15 veces que he estado aquí, yo nunca he firmado contrato con el Unión. No, yo siento que es un aprecio grande por Eduardo, por todas las razones que hay alrededor, mi cariño por la camiseta, y bueno, firme o no firme, no, o con firma o sin firma, o con todo lo que sea, vamos a estar presentes hasta el final, siempre para buscar que el Unión ascienda como sea. Bueno, han venido propuestas. ¿Y lo de Chile? Lo de Chile es una propuesta de un empresario que me pidió y me dijo, Jorge Luis, ¿puedo proponer su nombre? Le dije, bueno, pero esperemos que se den hechos allá, pero no, esos son momentos emotivos que a veces aparecen con la gente y los amigos empresarios y toda la cosa, como también me llegó una de Egipto, de un equipo de Egipto, ¿no? Entonces, no, yo hoy mi cabeza y mi pensamiento y todo está metido en lo que es el Unión Magdalena. Profesor Pinto, esa figura del general manager de la que tanto se habla en el fútbol internacional, por ejemplo, ahí hay casos muy específicos, pero en el fútbol colombiano, por ejemplo, en el caso dado suyo, en el Unión Magdalena, la figura de un gran jefe técnico, si se puede, un jefe de división técnica, creo que es la expresión que usaba constantemente, en ese aspecto, ¿por qué resulta tan complejo aplicarla? Porque lo ideal sería, por ejemplo, Jorge Luis Pinto delegando en un grupo de entrenadores con una cabeza visible que oriente al grupo y que eso pueda marcar un rumbo, un estilo, qué sé yo, una proyección que sea constante o muy cercana a una idea principal. Porque, caramba, llega un momento en que todos tenemos que retirarnos de esto, pero una persona valiosa como usted siempre va a aportar. Pasa, por ejemplo, en el caso de Julio Comesaña, que Julio tiene un gran conocimiento. En este momento no tiene equipo, pero Julio sería una lumbrera importante para cualquier equipo. En el caso suyo en el Unión, ¿han visionado esa posibilidad? ¿O simplemente se trata de Jorge Luis Pinto, director técnico, como el faro que va a guiar ese proyecto? Bueno, de eso hay muchas apreciaciones, que se vea una bomba grandísima. Un equipo en Colombia me ofreció lo que usted dice. Y a esa persona lo primero que le dije es decir, pero en el contrato firmo en que nunca voy a ser entrenador del equipo. Esa es la primera condición que tiene que tener un director deportivo. Me parece extraordinaria el ejemplo que ponen con Julio. Sería maravilloso que llegara un equipo de esos, ¿no? A manejar una parte directiva, ¿sí? El supervisor, o como lo llaman en Brasil, el supervisor deportivo, o con manager, o lo que sea. Sería supremamente importante para los clubes. En algún momento, hace algunos años, me llamó Millonario que estaban directivos manejando el equipo, y lo primero que les dije, mire, lo primero que tienen que buscar es un director deportivo aquí, que sepa de esto, que los oriente, que los aconseje y que dé pautas en todas las categorías. Me parece que el fútbol tiende a eso. Los equipos europeos, en diciembre estuve en Bilbao mirándolo trabajar y todas las cosas, y hay un director deportivo de una eminencia y una categoría, es jugador muy profesional y todo eso, que ayuda mucho a todas esas cosas que se manejan en el fútbol, ¿no? Yo pienso que nuestra asesoría hoy es estar siempre pendiente de las divisiones menores, ¿sí?, del equipo Unión Magdalena, mirar, dar algunas pautas, observar y presentar un proyecto de manejo de talentos, porque es que la Unión Magdalena, aparte de necesitar ganar, necesita producir talentos. Profe, quería preguntarle sobre el famoso Estadio del Alto en Bolivia, de que es un entrenador de selecciones. El equipo boliviano pues está ganando sus partidos ahí, es que es prácticamente casi que imposible, se dice, de que un equipo que no conozca pues o haya manejado ese poco oxígeno que hay en el Alto en Bolivia, logre sacar un resultado positivo. Entonces, la pregunta, usted, como si usted fuera un entrenador de uno de los equipos que está compitiendo, ¿cómo lograría contrarrestar eso en lo alto?
sí se puede jugar, sí se puede lograr hacerle daño a un equipo boliviano ahí con ese poco oxígeno que hay. ¿Usted qué nos puede hablar sobre ese tema, profe? Bueno, quiero decirles que la figura de la altura es una figura fisiológica que se da. No es que la huella, no es que yo viví en la altura y que me adapto a eso. No, la huella se pierde en 30, 40 días. Algunos más rápido, otros menos. Indudablemente que hay jugadores con buena base física, base aeróbica, base anaeróbica, que pueden jugar mejor en la altura. Pero la altura es un hecho que impacta a los deportistas y que siente, porque hay que correr, la presión se sube, la frecuencia cardíaca se sube muchísimo y eso dificulta a veces el andar de unos jugadores. Hay jugadores que hacen más fácil y más adaptables por los organismos, otros que no, otros que les cuesta. Por ejemplo, yo en unas declaraciones que di, dije, mira, el jugador que menos debe jugar en la altura podría ser Lerman, ¿sí? O Quintero, por su formación, por su musculatura y todo, porque el jugador que tiene más musculatura necesita más oxígeno. Y ustedes saben que en la altura se da el débito de oxígeno cuando uno llega. Y existen las figuras de la adaptación. Yo concentré a Colombia en Medellín, en Río Negro, no en Medellín, en Río Negro, porque tiene 1.510 metros. Y los grandes cambios fisiológicos de alturas se dan cada 1.000 metros. Entonces estábamos a 1.550 metros e íbamos a Bogotá a 2.600, que me parecía que era lo mejor y lo más adaptable cuando no hay el tiempo. Cuando hay el tiempo suficiente, indudablemente que 8 o 10 días es lo suficiente, ¿no? Pero lo otro es hacerlo, por ejemplo, antier, la semana pasada nos fuimos a Bogotá a las 6 de la tarde para jugar con Tigres, porque no en 12, 18 horas no se alcanza a cambiar el metabolismo. Entonces, se elimina un poquito los efectos de la altura, ¿no? Pero que la altura es un hecho fisiológico, es totalmente un hecho que es. Eso de que tiene huella, que vivió 20 años en Bogotá y que tiene huella, no, eso es mentira y falso. Bueno, estamos con el profesor Jorge Luis Pinto, una autoridad en la materia con reconocimiento a nivel mundial. Profesor Jorge Luis Pinto, dispénsenos un minutico, vamos a ir a un corte a comerciales y ya vamos a regresar con usted en la recta final del programa Desde el Punto Penal Más. Ya regresamos. Bueno, regresamos con el profesor Jorge Luis Pinto, nuestro invitado especial en este especial Desde el Punto Penal Más. Y como se había tocado el tema de la ida a Bolivia, al alto, 4.150 metros sobre el nivel del mar, yo le quiero decir una cosa, profesor Pinto, quiero preguntar, a mí particularmente me parece que esto de la eliminatoria mundialista suramericana, en donde clasifican 6 y el séptimo va al repechaje, es una cuestión así como un torneo normal. Como muy cómoda, como llegará un momento en que clasificarán los 10 de Sudamérica. ¿Qué concepto tiene usted de este sistema de eliminación, ya pensando en el próximo campeonato del mundo? Profe, porque clasifican prácticamente 7. ¿No es como una exageración? Raúl, comparto totalmente su apreciación, ¿no? La competitividad se acabó. Hoy 7 de 10 es lo más fácil que existe en el mundo, ¿sí? Ya los 3 que quedan es porque realmente no hay nada que hacer. Pero no cabe, yo no comparto esas cosas. Por ejemplo, Raúl, voy a decir otra, que yo sé que el doctor Yesurún se va a poner bravo conmigo, pero él me conoce como soy yo. He estado en 11 mundiales, 10 en la tribuna y 1 en la cancha. No pueden echar un mundial donde las distancias México, Estados Unidos y Canadá se dan para el hincha. Es absurdo, lo que vivimos en Corea, Japón, los viajes y toda la cosa era imposible, lo que vivimos en el mismo Estados Unidos. Entonces, están sacrificando a la afición, que es lo más importante después de los jugadores que tiene el fútbol, ¿no? Como lo otro, hacer una inauguración en el Mundial en Asunción, en Montevideo, en Buenos Aires, e ir a jugar a España y Portugal el resto del Mundial. Me parece tan absurdo desde el punto de vista económico, deportivo, fisiológico, lo que sea. Entonces, un mundial como estos, Dios, equilibren las cosas. Yo pienso que el número de participantes que había por Sudamérica era el ideal. Crea competitividad y lleva élite. Porque yo te digo, en Dubái, donde estuve en 22 partidos, perdón, en Doha, en Qatar, estuve en 22 partidos. Un día vi dos veces dos partidos y quedaba muy práctico y toda la cosa, porque la cercanía entre los estadios era de mil maravillas, a pesar del idioma y todo lo demás. Pero estas distancias de hoy
de un mundial como el de los Estados Unidos, para mí, Jorge Luis Pinto, con el respeto debido por FIFA y por todos ellos, es totalmente absurdo. Profe, infórmenos, profe, cómo vio el tema del mundial, qué tácticamente le vio en el último mundial, profe, que estuvo. Que algo que le haya quedado, algo que le haya quedado del último mundial que usted esté ahora ejerciendo con el Unión. Por ejemplo. Roberto, lo que yo siempre he defendido en el fútbol, los sistemas y posicionamientos tácticos, como lo digo en el libro, eso, siguen permaneciendo, son pocas las variantes, pero lo que ha variado totalmente el fútbol es la velocidad y la funcionalidad. Una funcionalidad en que los bloques hay que hacerlo más rápidos, que las transiciones son más rápidas, que el fútbol a un toque se está promoviendo porque la actividad colectiva, todos esos aspectos son los que han venido cambiando, ¿sí? En todos los aspectos, los relevos, por ejemplo, son conceptos del fútbol de hoy que quien no los haga no puede competir y quien no los haga va a sufrir mucho con el fútbol, ¿no? Okay. Dígame, esta charla con el profesor Pinto la pasaríamos toda la tarde el domingo hablando. Profe, usted dijo algo hace poquito que causó curiosidad en Barranquilla y era que Marco Pérez se le parecía mucho a Lewandowski. Sobre ese particular y observando lo que son las convocatorias de Selección Colombia, que a duras penas convocan uno que otro jugador y de pronto un emergente porque se lesionó uno de los que juegan por fuera. En ese aspecto, ¿qué tanto considera que se le debe poner la lupa? Bueno, dice uno la lupa, ¿no? Porque acá en el fútbol colombiano hay jugadores que sobresalen, pero en ese manejo que se le da y respetando lógicamente la distancia y el manejo que le da el señor Lorenzo a este tema de las convocatorias, ¿qué tanto debe hurgarse en el bolsillo del fútbol colombiano? Porque parece que estuviera como aquí en un segundo o un tercer nivel ahí para considerar. Tenga la bondad y le suben al volumen porque no te oí bien, ¿no? Algo de Marco Pérez me habló. Sí. Yo digo que Marco Pérez es un jugador, lógico, no es tan bueno para la altura. Les voy a contar una anécdota que mueran de la risa. Roberto era malo para la altura, ¿no? ¿Ve? Todavía sigo siendo. Es saber adaptarlo a un esquema. Hay que explotarlo, porque la técnica de definición con el pie y con la cabeza que tiene Marcos Pérez es extraordinaria. Se puede utilizar por momentos indudablemente, pero es un jugador eminentemente de área. Oiga, de pronto no tenga la dinámica, tanta dinámica, pero es un jugador que debe estar posicionado siempre entre los centrales, porque aparte de saber jugar, tiene una calidad en la definición. Entonces yo creo que a mí me parece que es un gran centro delantero, ¿no? Profe, ya llegando, aterrizando a la Unión, con mucho cariño, trabaje mucho el portero, profe, porque a veces hemos visto que la Unión viene bien y el portero está fallando un poquito ahí. Y creo que se podía apretar un poquito ahí para que tenga más solvencia la Unión defensivamente. No, el Unión tiene buen volumen de ataque, queremos ser más en definición, sí de pronto nos hace falta un poquito de calidad, ¿no? El Unión, ¿no? Pero no, nuestros análisis que hacemos de la posesión de pelota con base al contrario, de nuestro control de juego, salir jugando que no es fácil, ser un equipo presionante que juegue con líneas adelantadas, lo está haciendo indudablemente que esos esquemas de juego no son fáciles de ejecutar y que hay que entrenarlos mucho y encontrar de vez en cuando los jugadores ideales para eso. Bueno, queremos agradecer al profesor Jorge Luis Pinto, técnico de la Unión Magdalena, que busca su ascenso a la primera división, haber atendido esta invitación, haber compartido con nosotros en esta tarde hablando de lo que más nos gusta, el fútbol, y le deseamos lo mejor y que se cumplan los objetivos de que la Unión vuelva a primera división. Profesor Jorge Luis Pinto, muy amable de su parte. Gracias, Raúl, Roberto, Rodolfo y todos, perdón. Estamos contentos, estamos felices y esperamos cumplir con ese sueño. Es el reto más grande de mi vida, más que la del Mundial, pero lo vamos a cumplir. Un abrazo a todos. Gracias, profe, y muy buenas tardes. Profesor Jorge Luis Pinto, una Biblia del fútbol, habla con autoridad, con contundencia y no hay tanto rodeo, va directo al punto. El profesor Jorge Luis Pinto. De modo que vamos a ir a una pausa. Bueno, vamos a la pausa y entramos a la recta final desde el punto penal más. Bueno, regresamos desde el punto penal más y ahí teníamos al profesor Jorge Luis Pinto como invitado especial, profesor Jorge Luis Pinto, que no pierde tiempo, va a seguir trabajando en este tema de la Unión Magdalena. A propósito, la Unión jugará el próximo martes en Santa Marta el último compromiso frente a Boca. La Unión tiene 31 puntos, busca 3 puntos más para terminar primero
en este semestre, llegaría a 34 puntos y esperar el martes, en horas de la noche, el sorteo de los cuadrangulares en la DIMAYOR. Ajá. Ya hay prácticamente definidos 6 equipos que tienen asegurada su clasificación a los cuadrangulares y esperando otros, así como el Barranquilla, que intenta colarse, y Orso Marzo, que está como en el Tibiri Tábara, y un equipo el Internacional de Palmira con una posibilidad un poco lejana, Quindío y el Cúcuta Deportivo, que reaccionó en las últimas jornadas. Pero la satisfacción de la Unión, que está en el primer puesto, y la posibilidad de terminar primero. Yo quería tocar un poquito ese tema de eliminatoria en el tema de lo alto. El equipo de Bolivia está de sexto, ¿no? El equipo de Bolivia está de sexto de lugar. sexto. Sexto lugar, si no estoy mal, Bolivia. Sí. Mi querido mister. Sí, hasta ahora tiene 12 puntos. Bolivia está clasificado al Mundial en este momento. Bolivia está clasificado al Mundial. Bolivia le va a ganar a todos allá en el alto. Es lo que yo percibo, el único equipo que intentó braviar el partido fue Colombia, porque Colombia se fue para Cochabamba y unos experimentos, y Colombia montó una película tratando de... No, Venezuela le intentó braviar en los primeros minutos y se llevó 4. Llevó 4. Y Colombia ha podido llevarse también 4. Lo que pasa es que el arquero Vargas estuvo muy atento, un equipo que es pendenciero, un equipo muy... Bolivia está de séptimo. De séptimo. Está en repechaje. Está en repechaje. Está en Bolivia. repechaje. O sea, está en repechaje, fíjate que eso es histórico para ellos. Está en repechaje, algo histórico para los bolivianos. Entonces yo lo que digo, el profesor Pinto lo estaba hablando ahora, y el profesor Peñalosa también jugó como futbolista, estuvo allá. Recuerda, Hugo, que Pinto se llevó a Colombia para Bogotá. Ajá, sí. En la eliminatoria de Colombia jugó con Pinto en Bogotá. La famosa- Y hacía las cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas. Claro. Entonces, este tema yo lo que digo es que hoy este equipo, Argentina le va a ganar allá a Uruguay, le va a ganar a todos allá en el alto. Oye, Argentina no va. Pero, güey, Y Argentina Oye, Argentina no va, pero- porque Argentina le ganó en La Paz. Le ganó en La Paz, pero se salvó, porque iban a jugar. Pero el resto de partidos que él tiene en el alto es un Bolivia que se puede, ganando en el alto, se va a meter al Mundial. Sí, puede. Ganando en el alto se va a meter, aunque pierde de visitante. Claro. ojo, Hugo, que esos pronósticos, yo pienso que Colombia dio bases para los manejos que se le pueden dar a esos partidos. Porque Colombia sí, se pudo haber ganado 4, pero también le pudo haber empatado a Bolivia, y Colombia pudo haber ganado a Bolivia. Lo que pasa es que John Córdoba no estaba en su tarde y se comió unos goles ahí a boca de jarro. Y bueno, ese tipo de cosas se cobran o se pagan. Claro. Recuerde que Bolivia también le expulsaron un jugador, ¿no? Bueno, Hugo Rodolfo, perdón, va a Bolivia, iría Paraguay Paraguay. a Bolivia, iría Paraguay, Uruguay, Sí, Chile y Brasil. Y Brasil. Son 4 equipos que tienen que ir, claro. que tienen que ir al alto. Sí, porque ya Argentina estuvo, pero en La Paz. Los brasileños, creo que- los brasileños sí también sí sufren con Los brasileños se fueron full. Es un tema que se nos quedó en el Brasileños, sí. tintero del profesor Pinto, que tenía algunas premuras y bueno, y era un compromiso el tiempo que nos iba a acompañar, pero justamente su presencia como técnico de la Selección Colombia, aquella presentación en la Copa América de Venezuela, usted estuvo por allá. Sí, yo estuve en Venezuela, que no nos fue bien con el que dirigía Pinto la selección colombiana. La selección colombiana fue eliminada. Es más, el último partido de Colombia fue goleada. Sí, fue una mala presentación. Una mala Además que estuvo acompañado con ese tema de las cámaras hiperbáricas, de llevarse a Colombia para Bogotá, ese tema de llegar a Colombia prácticamente a jugar de visitante por el tema de la altura, que ni siquiera nada que ver, porque lo duplica la altura del alto ese de Bolivia, la población boliviana. El hecho es que ese tipo de manejos y los criterios que ha dado Pinto sobre la adaptación, ese tal huella de la altura, eso no existe. Y lo acaba de decir una persona que conoce de por más el asunto de la preparación física, porque Pinto primero fue preparador físico. Claro. Y no se ha desligado para nada de ese tema. Entonces, que no se deje meter carreta a la gente. No, es que lo que pasa es que este jugador vivió en Pasto o vivió unos Sí, años en Bogotá sí. y tiene huella de altura. Eso No, la existe memoria, carreta. que la memoria. no hay memoria. Memoria Huella- fisiológica. Huella y memoria, porque es que Sí. esa es la que aplica. No, tiene memoria de altura, porque él vivió 3 meses en Bogotá. Pero fíjate, me llamó la atención que el profesor Jorge Luis Pinto dice, en las condiciones del alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, yo no hubiera llevado a Lerma. Eso es lo que digo. Sí. Veía a Lerma como que Pero no. el hermano fue titular ese día. Sí, pero digo, yo no lo hubiera Jugó como utilizado. 20 minutos. Yo no lo hubiera utilizado. Sí. O sea, tenía la Lo que información. pasa es que son jugadores que tienen el tipo de fibra, son jugadores más anaeróbicos.
Por ejemplo, el mismo Luis Díaz no es un jugador tan aeróbico. Aeróbico puede ser un poco más James, y los que tienen más capacidad aeróbica allá en esa altura, ellos no es que no les cueste tanto, pero pueden rendir un poco más. Sí, sí. No, y hay jugadores que tienen mayor facilidad de adaptación, ¿Para qué no? como todo. En ese partido del Alto nosotros recordamos las opciones que tuvo Colombia, que fueron algunas claras, otras jugadas de mucho riesgo a favor de Colombia. Y también quiero ser que el equipo boliviano, pues, si no es por Camilo Vargas, que estuvo en su tarde, hoy estuviéramos hablando de 3 goles de Bolivia temprano, mi querido Mr. Rodolfo. A los 3 minutos iban 4 remates. Y ellos sí que saben rematar ahí, sí que tienen la medida, profe, la medida precisa para pegar a la pelota. Es que a veces Colombia cobraba y la pelota se le iba. Ellos sí tienen la medida para poder patear de media distancia ahí. Que uno de los fuertes de Colombia es la pelota quieta, y en Bolivia no se pudo porque James, si la tiraba despacito, se le quedaba en el primer palo, y si le colocaba el pie, se le iba para el segundo palo, se le iba larga. Entonces no es fácil cogerle el timing Cuando el profesor pelota. Jorge Luis Pinto se refirió al tema de sistema de eliminatoria, oye, donde están clasificando prácticamente 7. No, es que no es tanto el sistema clasificatorio, son los equipos que clasifican, y el mundial no se vuelve tan. Claro, No es lo mejor del mundo, o sea, lo mejor no va ahora. No va. Ahí yendo algunas cositas. Mucha ahí cantidad. Selecciones que se filtran ahí. Y ese tema del Mundial, yo estuve poco en la Copa América, Mundial de Qatar, Copa América. Bueno, en Qatar pues todos estaban ahí mismo. Lo de Qatar fue una belleza. Algo irrepetible. Algo irrepetible. Lo de Qatar es algo realmente Difícil que pase otra vez ese que tema tú sabes que te levantas, vas al metro y el metro te va a llevar al estadio tal. Y te lleva al estadio tal. Y tú allá tomas el metro, te regresas y llegas a la estación del metro, coges un Uber y estás en tu casa. Eso es Qatar. Eso fue algo real. En Doha, eso fue algo maravilloso. O sea, muestra que sí se puede en un solo lugar hacer un mundial. Y lo hizo Y un país pequeño como Qatar. Y ahora, pues, lo de la Copa América fue algo también terrible, porque si es para los aficionados, imagínate, para la prensa, nosotros los que nos tocó, vaya y regresa. No, que Es hubo una locura. Ahora es el mundial de países. de países. Una cosa terrible. No, un Eso es lo que se absurdo. refería el profesor Dice, Pinto. No, que lo dijo Se refería Pinto, al tema que fue complejo. una mala experiencia desde el campeonato mundial que se hizo en Corea y en Japón, en el mundial de Corea y Japón, y ese fue un absurdo. Y se va a molestar Ramón Yesurún. De pronto esto no le va a gustar al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pero hacer un campeonato del mundo en México, Canadá y Estados Unidos, se están olvidando de lo más importante después de los jugadores, que es la afición. Y poner a, hey, me voy ahora para Canadá, no voy para México. Tiene toda la razón el profesor Pinto. Bueno, No, y ya para la logística. Bueno, y sobre todo Colombia, los colombianos, que para ir a los Estados Unidos hay una lupa, ¿en serio? Para ir a México hay otra lupa, y otra lupa. Colombia, ¿te Y sabe? Canadá ni se diga. Y Canadá ese día hay una lupa para el colombiano. O sea, básicamente eso. Lo que menos le interesa es la hinchada. Lo que menos le interesa es la afición. Está comprobado. Bueno, y ya para redondear la charla y de los temas interesantes que dijo Pinto, si en su momento se hubiese divulgado lo de Giovanni Hernández, que fue ídolo en Barranquilla. Giovanni Hernández y John Biafara. Un Biafara. Esos jugadores yo no los quería en el equipo, imagínense. Y Giovanni fue... Y la mayoría, lo dijo. la mayoría de los técnicos nos dicen eso. Yo creo que ningún No, técnico. no, es que lo dijo. Bueno, ha pasado el tiempo, ¿no? Claro, claro. Años, casi. No, pero dice que Giovanni terminó siendo su amigo. Giovanni se adaptó. Trabajo. Porque es que hoy en día está pasando eso. Hoy en día se habla, en su momento se habló que Viera, que hoy es técnico de fútbol. Y con él tuve una discusión por teléfono. Manejo de camerino. Yo sí puedo decirlo, tuve una discusión fuerte con él por teléfono, porque él llamó a reclamarme, porque en un momento se dijo que Viera y un grupo no querían a Gamero en Junior porque Gamero tenía doble jornada. Sí. Tenía doble jornada. Eso fue lo que se comentó. Eso fue lo que yo recordé por radio. Entonces, eso a Gamero lo sacaron porque Gamero quería una doble jornada. Y que hay muchos jugadores no les gusta eso. No les gusta la doble jornada. Que quieren entrenar a lo que sea. Es más, con Reyes, me enteré con Reyes. No sé si el profe se enteró con Reyes, profe. Los históricos del Junior le decían a Reyes a qué hora había que entrenar. ¿A qué hora? No, a esa hora no voy a entrenar yo. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a levantarme a esta hora? No, yo llego a las 9. Entonces, bueno, entrenamiento a las 9. Ojo, eso también está pasando. Y eso es una realidad porque cuando un equipo de fútbol empiezan los jugadores a poner las condiciones, ese equipo no tiene futuro. No, y llama la atención que en una plaza tan difícil y los antecedentes históricos del comportamiento de jugadores en el Unión Magdalena,
dice el profesor Jorge Luis Pinto, pueden preguntarle a todos y a cada uno de ellos, se han adaptado, han jugador aceptado flojo no el juega con método, y el que no se adapta El que no se adapta no juega con Pinto. no juega con Pinto. No, y ojo Eso que es todo. Ojo que Pinto dice, profesor Peñalosa, con el tema del trabajo de pesa, de gimnasio, en la pelota, señores. Sí, sí, ya. El balón. Y hay que subir el rodadero y que la No, es que yo estaba acordando Acabó del el tema que tiempo. Junior trae en Puerto Velero y el preparador físico Silvestri en un caballo. Claro, claro. Ese es con Manfredi, el tiempo de Manfredi. Con sí, Manfredi, que el caballo y de verdad que fue un placer enorme haber compartido todas sus experiencias y conocimientos con el profesor Jorge Luis Pinto, técnico hoy de la Unión Magdalena, que sueña con volver a la primera división. Nos hemos divertido, la hemos pasado muy chévere con ustedes, amables televidentes, en sus hogares. Muchísimas gracias y volveremos mañana desde el punto penal más.